Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un vídeo que promete estar cargado de chismes, secretos, análisis y, por supuesto, mucho amor, o al menos, la percepción de él. Hoy, como el título ya lo anticipa, vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces enredado mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas, y también más comentadas y controversiales, de la televisión turca. Vamos a desentrañar esos secretos que rodearon su relación, lo especial que compartieron, la química que los catapultó a la fama y, por supuesto, a analizar a fondo si realmente había algo más que una simple amistad, o si ese amor que vimos en la pantalla se tradujo en una historia real fuera de los sets de grabación. ¿Están listos para el chisme, para el análisis detallado y para descubrir la verdad, o al menos nuestra interpretación, detrás de esta icónica pareja? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle. Antes de que nos sumerjamos por completo en este apasionante tema, y porque sé que a ustedes, mis queridos seguidores, les encanta ser parte de esta comunidad, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo del entretenimiento, las celebridades, los chismes jugosos, los análisis profundos y, en general, todo aquello que nos apasiona y nos mantiene al día con las últimas novedades. Suscríbanse ahora mismo, si aún no lo han hecho. Ya saben, es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No se lo pierdan. Bueno, volviendo al tema central, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que por alguna extraña razón, aunque dudo que haya muchos, aún no los conocen o no están familiarizados con sus nombres, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes y talentosas que ha dado Turquía al mundo del entretenimiento. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su innegable atractivo, es un actor de larga trayectoria con una base de fans sólida y fiel. Hande Erçel, por su parte, es una actriz que ha conquistado corazones gracias a su belleza, su frescura y su capacidad para transmitir emociones. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air Senkalkam, un título que resonó en todo el mundo y que los catapultó a la fama internacional. En esta serie, Kerem y Hande interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Y vaya que nos conquistaron. La química entre ellos era innegable, palpable, casi eléctrica. Las miradas cómplices, las escenas románticas que nos hacían suspirar, los diálogos llenos de chispa, la conexión que trascendía la pantalla, todo parecía tan real, tan auténtico. Y esa es precisamente la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que ha alimentado incontables debates y especulaciones: ¿fue real? Esa conexión, ese amor, era algo más que una simple interpretación. La serie Love is in the Air no solo los lanzó al estrellato internacional, sino que también los convirtió en el centro de atención mediática, en el foco de todas las miradas. El público, fascinado por la historia de Eda y Serkan, no solo se enamoró de sus personajes y de la trama, sino también de la pareja que aparentemente formaban en la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente, alimentados por fotos, vídeos, declaraciones y gestos que daban a entender que entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad, una relación puramente profesional. La especulación se propagó como la pólvora, y los fans, ansiosos por creer en el amor verdadero, enloquecieron. Crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada interacción, cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas, señales, confirmaciones de su supuesta relación. La sed de detalles, la necesidad de validar sus sentimientos por la pareja, impulsó un fenómeno que, con el tiempo, se volvió incluso más grande que la propia serie. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que esta pareja fuera tan especial, tan magnética, que generara tanta fascinación y alimentara durante tanto tiempo la imaginación de millones de personas en todo el mundo? Para responder a esta pregunta, debemos analizar varios factores clave. Primero, hablemos de su innegable conexión en la pantalla. La química entre Kerem y Hande era algo que no se podía negar, algo palpable que trascendía la actuación y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Podía sentir la tensión, la pasión, el cariño, la complicidad, la conexión que se tejía entre ellos. Era evidente que se llevaban bien, que existía una sintonía especial, y eso se reflejaba en la naturalidad, en la fluidez, con la que interpretaban a Eda y Serkan. Los besos, los abrazos, las risas, los momentos de ternura y las escenas de drama, todo parecía genuino, real, como si no estuvieran actuando, sino viviendo esos momentos.
No era solo actuación, había algo más, algo que iba más allá del guión y de las indicaciones del director. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban en las escenas, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo apuntaba a una conexión mucho más profunda que la puramente profesional. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro, que se admiraban y que disfrutaban trabajando juntos. Esa conexión, esa química, era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera tan exitosa y que el público se enamorara perdidamente de la pareja. Además de la química, es crucial destacar el gran talento y la profesionalidad de ambos actores. Kerem Bürsin es un actor con una larga trayectoria, con una sólida formación y experiencia en el mundo del espectáculo. Es conocido por su carisma, su profesionalismo, su entrega en cada papel y su innegable dominio del idioma inglés, lo que le ha abierto puertas en el mercado internacional y le ha permitido participar en proyectos de gran envergadura. Su versatilidad como actor, su capacidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con su trabajo lo han convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. Hande Erçel, por otro lado, es una actriz muy querida por su belleza, su frescura, su naturalidad y su habilidad para conectar con el público. Su carisma, su simpatía y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más populares y aclamadas de su generación. Juntos, Kerem y Hande formaron un dúo explosivo que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su talento individual, sumado a la química que existía entre ellos, crearon una combinación perfecta que hizo que Love is in the Air fuera un éxito rotundo. Volviendo al tema principal, ¿qué hay de su relación fuera de la pantalla? Los rumores de romance comenzaron a ser más fuertes y persistentes a medida que las grabaciones de Love is in the Air avanzaban. Los paparazzi, siempre al acecho de una primicia, los capturaron juntos en cenas románticas, paseando por la calle tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad y cariño en eventos públicos y sobre todo, en redes sociales. Estas imágenes, que rápidamente se viralizaban, alimentaron la especulación y el entusiasmo de los fans, que ansiaban ver su amor reflejado en la vida real. Cada foto, cada vídeo, cada publicación era analizada al milímetro, buscando pistas, interpretando gestos, tratando de descifrar si realmente existía una relación romántica entre ellos. La expectación era máxima y la presión mediática cada vez mayor. En varias entrevistas, tanto Kerem como Hande fueron muy cautelosos al hablar sobre su relación. Evitaban confirmar o negar los rumores, lo que solo generaba más intriga y alimentaba la especulación. Ambos eran conscientes del impacto que sus palabras y sus acciones tenían en el público, y trataban de ser diplomáticos y respetuosos con la situación. Sin embargo, sí dejaron entrever, en sus respuestas y en su lenguaje corporal, que se llevaban muy bien, que sentían un gran cariño y respeto el uno por el otro, y que la amistad que habían construido en el set de grabación era algo valioso para ambos. Kerem, por ejemplo, siempre ha sido muy respetuoso y elogioso con Hande, resaltando su profesionalismo, su talento, su dedicación y su gran corazón. Ha elogiado su capacidad para aprender y crecer como actriz, y ha destacado la buena energía que transmite. Hande, por su parte, ha destacado la buena energía de Kerem, su profesionalismo, su apoyo constante y lo mucho que le ha ayudado a crecer como actriz. Ambos han reconocido la importancia que ha tenido el uno en la vida del otro, tanto en el ámbito profesional como en el personal. A pesar de la discreción y de las evasivas, hubo señales claras y evidentes de que algo estaba pasando entre ellos, de que la relación iba más allá de la amistad y del trabajo. Las fotos en las redes sociales se volvieron más frecuentes, las dedicatorias se volvieron más románticas, los mensajes y comentarios se volvieron más cariñosos, y los momentos de cariño y complicidad en eventos públicos como alfombras rojas y presentaciones, eran cada vez más evidentes. Compartían momentos especiales, celebraban sus logros juntos, se apoyaban en los momentos difíciles, y se mostraban tal y como eran, sin máscaras ni filtros. Los fans, analizando cada detalle, descifrando cada pista, estaban convencidos de que entre ellos existía una relación romántica, y la esperaban con ansias. Incluso en un viaje que realizaron a las paradisíacas Islas Maldivas, compartieron imágenes juntos que dejaron a todos con la boca abierta y confirmaron, al menos para los seguidores, que estaban enamorados. Las fotos, llenas de amor y complicidad, eran la prueba irrefutable de que su relación era algo más que una simple amistad. Era innegable que estaban enamorados, que sentían algo especial el uno por el otro y que querían compartir su felicidad con el mundo. Después de meses de rumores, especulaciones y expectación, finalmente llegó la confirmación oficial.
Kerem Bürsin y Hande Erçel hicieron pública su relación en abril de 2021, justo cuando la serie Love is in the Air estaba en su punto álgido de popularidad. Las redes sociales explotaron de alegría y emoción, el mundo entero celebró la noticia, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Los fans, que habían estado esperando este momento durante meses, celebraron la noticia con entusiasmo y alegría. Las fotos de sus momentos juntos, las declaraciones de amor, los mensajes de cariño, todo parecía un cuento de hadas, una historia de amor perfecta que había trascendido la ficción y se había materializado en la vida real. La felicidad era palpable y la pareja se convirtió en un símbolo del amor verdadero, de la esperanza y de la ilusión. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la felicidad no siempre es duradera, y la vida, a veces, reserva sorpresas inesperadas. Después de poco más de un año de relación, Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron su separación en agosto de 2022. La noticia fue un shock para sus fans, que no entendían qué había pasado y que habían depositado tantas esperanzas en su relación. La ruptura fue inesperada y tomó por sorpresa a todos, incluyendo a los medios de comunicación y a sus seguidores. Aunque no revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló sobre diferentes causas, como las agendas apretadas, la presión mediática constante, las diferencias de carácter, las expectativas no cumplidas y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La realidad, como suele suceder, probablemente fue una combinación de varios factores, pero la pareja decidió mantener la discreción y no revelar los detalles de su separación. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una actitud respetuosa el uno con el otro. No han hablado mal del otro, no han divulgado detalles privados, y han demostrado madurez y profesionalismo al enfrentar la situación. Ambos han optado por mantener el respeto mutuo y preservar la imagen de la otra persona. Incluso se han reencontrado en eventos públicos, donde han demostrado que mantienen una buena relación de amistad y que han logrado superar la ruptura de manera civilizada y cordial. Esta actitud, que demuestra madurez y respeto, ha sido muy valorada por sus fans y por la opinión pública en general. Y aquí es donde entramos en lo que realmente hace especial a su relación, en lo que la distingue de otras relaciones en el mundo del espectáculo. A pesar de las especulaciones y los rumores, a pesar de la ruptura y de las posibles decepciones, lo que realmente compartieron Kerem y Hande fue una conexión genuina y profunda, basada en la amistad, el cariño, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. No solo eran compañeros de trabajo, sino que también eran amigos, confidentes y cómplices. Se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, celebraron sus éxitos y se respetaron en todo momento. Construyeron una relación sólida y duradera, basada en la confianza y en el cariño. Su relación, más allá de los romances y de las expectativas del público, demostró que es posible mantener una amistad saludable y duradera después de una separación, que es posible preservar el respeto y el cariño a pesar de las adversidades y de las decepciones. En lugar de convertirse en enemigos, Kerem y Hande eligieron mantener una relación de respeto y cariño, priorizando el bienestar de ambos y la preservación de la buena imagen. Esta actitud, que es digna de admiración, nos muestra que el amor, en todas sus formas, puede ser algo hermoso y significativo, incluso cuando una relación romántica llega a su fin. Pero, ¿qué secretos compartieron? Bueno, eso es algo que solo ellos saben y que probablemente nunca revelarán en su totalidad. Lo que sí podemos deducir, a partir de sus declaraciones y de sus acciones, es que compartieron risas, lágrimas, sueños, esperanzas, miedos y momentos inolvidables. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, se cuidaron, se quisieron y se admiraron. Se brindaron apoyo en momentos difíciles, se celebraron sus éxitos y, sobre todo, se respetaron en todo momento. Y aunque su relación romántica no funcionó a largo plazo, la conexión que crearon, la amistad que forjaron y el respeto que se tienen sigue siendo un ejemplo de madurez, de profesionalismo y de la posibilidad de mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron mucho más que una pareja en la pantalla. Compartieron una conexión especial, basada en la amistad, el cariño, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Su historia nos enseña que el amor puede ser de muchas formas, y que la amistad es un tesoro que se debe valorar y proteger. Nos demostraron que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, y que el amor, en todas sus formas, puede ser algo hermoso y significativo, incluso cuando una relación romántica llega a su fin.
Su historia es un ejemplo de madurez, de profesionalismo y de la importancia de priorizar el respeto mutuo y la preservación de la buena imagen. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos en el futuro, ya sea como amigos o como pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin y de Hande Erçel? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su separación? ¿Qué lecciones podemos aprender de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, conocer sus puntos de vista, debatir y compartir opiniones. Me encanta saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a crecer y a llegar a más personas. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, para estar al tanto de las últimas novedades y para no perderse ningún detalle sobre el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima.